¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bien, pues es un gusto y siempre poder abrir la palabra de Dios, poder expresar, comunicar lo que Dios dice a nuestras vidas, alienta mucho. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a Corinto, capítulo 1. ¿Ya lo tienen todos? Me gustaría que me acompañaran. Dice así las Sagradas Escrituras: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga: fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Si gustan inclinar su rostro. Padre amado, te damos las gracias por tu amor, tu cuidado. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí. Sin embargo, tu Espíritu, Dios, necesita abrir nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de mis hermanos, la comprensión de este bello pasaje, para comprender la profundidad, la exactitud de lo que tú nos quieres mostrar hoy. Amén. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho con nosotros, y te rogamos, Señor, porque si algún pecado estorbe nuestra comprensión, o distrajo hoy en esta mañana o en el transcurso de la semana algo que haya afectado nuestra comunión contigo, te pedimos perdón y lo confesamos. Amén. Rogamos, pues, oh Dios, que tú utilices, pues, tu palabra con poder a través de este siervo, por Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver hoy 3 llamados a Corinto que nos enseñan la unidad. Un llamado a la santidad, un llamado que nos sostiene y que nos exhortan a la unidad de pensamiento. 3 llamados a Corinto que nos enseñan la unidad, un llamado a la santidad, un llamado que nos sostiene y que nos exhortan a la unidad de pensamiento. El apóstol Pablo trabajó profundamente en estas cartas. Corinto era una iglesia divisiva, carnal. Sí, era una iglesia opositora a muchos principios de las Sagradas Escrituras, pero en ella el Espíritu Santo plasma a través de Pablo enseñanzas muy importantes sobre la unidad de pensamiento. También el apóstol Pablo expone la carnalidad que había en Corinto, pero también más adelante podemos observar ahí
La carta nos habla sobre los deberes conyugales, capítulo 7. Posteriormente también nos enseña cómo generar dominio propio en la vida del cristiano. También nos enseña, llegamos a un capítulo colosal, capítulo 11, que nos enseña la Santa Cena, cómo debemos de celebrarla, cómo debemos vivir esa Santa Cena. Posteriormente también la primera carta expone las cuestiones sobre los dones, capítulo 12, capítulo 14, sobre el hablar en lenguas, ¿verdad? Que fue algo que temporalmente Dios usó. El hablar en lenguas no era más que exponer un idioma, no era otra cosa, pero solamente fue temporalmente este don, no abarca nuestros tiempos, así que el apóstol Pablo escribe también sobre esto. Capítulo 3 se hace una poesía del amor, algo hermoso, como expone el apóstol Pablo, dice: si diere todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Capítulo 15, el apóstol expone también un aspecto hermoso sobre la resurrección. Dice que la carne y sangre no pueden heredar corrupción, es decir, que este cuerpo físico carnal expuesto al pecado no puede heredar la presencia de Dios, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que ya no va a tener sangre. Eso también lo expone el capítulo 15. Capítulo 16 también expone el apóstol Pablo en esta hermosa carta, esto es como introducción, las cuestiones sobre los deberes para los ministros. Dice: cada primer día de la semana, según haya prosperado, aparte algo para la responsabilidad del ministro. Esto es hermoso. Y hoy vamos a estar centrados en estos 3 llamados a Corinto: un llamado a la santidad del versículo 1 al 3, un llamado que nos sostiene del versículo 4 al 9, y otro tercer llamado que nos exhortan a la unidad de pensamiento. Algo hermoso. Bueno, Corinto fue destruida por Miummus en el 146 a.C., y así lo pronuncié correcto, Miummus, pero fue reconstruida por Julio César en el 44 a.C. La iglesia de Corinto, no la ciudad, fue fundada por el apóstol Pablo en el 55 después de Cristo, y en el 56 se escribe la segunda carta que ustedes pueden ver, pero también hay una tercera carta que el apóstol Pablo escribió, de la cual se extravió, pero el apóstol Pablo ahí sostiene eso, en su segundo viaje que hizo ahí por Éfeso. Y bueno, tiene temas importantes como ya los dijimos: divorcio, matrimonio, remuneración. Estaba localizada al sur de Grecia, conocida como la provincia romana de Acaya. También un tema relevante es que esta ciudad fue muy próspera en el comercio, un dato muy importante. Pero también Corinto tenía el símbolo de la depravación moral. Había mucho pecado. Más adelante el apóstol Pablo también expone ahí un pecado y lo tiene que sacar a la luz para evidenciar esta situación incómoda en la iglesia. Pero también tenían un templo a Afrodita, diosa del amor, con 1000 sacerdotisas que ofrecían sus servicios. Imagínense la cuestión tan pagana y tan perversa que había en esta iglesia. Sin embargo, bueno, también esta iglesia estaba comprometida con el mundo y se resistía a cambiar sus patrones morales. Algo muy común que después de 1000 años, 2000 años, nos pasa a la iglesia actual. Cambiar nuestros patrones. Viene Cristo, regenera nuestras vidas y nos cuesta mucho cambiar nuestros patrones pecaminosos que afectan nuestras vidas y destruyen nuestra relación con el Señor. Pablo corrigió este aspecto e incluso mandó a los creyentes obedientes romper con los desobedientes. Algo fuerte, ¿no? No nos gusta mucho cuando el pecado es exhibido y es expuesto, pero Dios busca que vivamos vidas limpias acorde a lo que Él quiere. En los primeros capítulos de Génesis, a Abraham le da mandatos Dios y le dice a Abraham que guarde su pacto, es decir, entra la responsabilidad humana. Dios hace un pacto con Abraham, pero también infiere la responsabilidad humana porque le dice: guarda este pacto. Y también
aunque los pactos no son aplicables a nosotros, porque los pactos fueron en un tiempo establecido por Dios, no tienen vigencia hoy a nuestros días, estamos bajo el pacto de la gracia, sí implica que al venir a Cristo, Dios demanda santidad a tu vida. Necesitas despojarte de tu manera de vivir, de aquellos pecados que están plagados en tu mente y en tu corazón y que no te dejan tener una relación correcta, porque quizás tú los toleras ahí. Así que muy interesante, vamos a ver este llamado a la santidad. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad, noten ahí, por la voluntad de Dios. Este llamado, palabra, tiene la implicación de una relación o tarea, así que Pablo fue emisario del Señor y fue un apóstol, ¿verdad? También se deriva, cuando dice ahí la palabra llamado, se refiere también a la palabra eclesia. ¿Saben lo que significa eclesia? Iglesia. Significa todos los que son llamados. Es decir, todos los que están aquí han sido llamados por Dios para estar disfrutando y estar en comunión en una iglesia la cual Dios ha establecido para que puedan congregarse. Y esa es la responsabilidad. Y dice el texto, noten, por la voluntad de Dios. Fuiste llamado, Pablo, por la voluntad de Dios. Y había un aspecto muy preponderante aquí en la iglesia. Había muchos ataques al apóstol Pablo. Pablo fundó la iglesia de Corinto, pero llegaron otros emisarios, falsos apóstoles, enseñando doctrinas tergiversadas, manipuladas, y atacaban al apóstol Pablo diciéndole que era un mentiroso, un engañador, un falso maestro. Y todo esto afectaba la vida del apóstol Pablo. Dios permite que en su soberanía haya situaciones que aquejen a tu vida, que puedan atentar con tu propio corazón. Puede ser una enfermedad, una aflicción económica, una pérdida material, moral o familiar, y Dios permite dentro de su control a tu vida todo esto para modelarte bajo el principio que Él quiere para tu vida. Esto es hermoso, ¿no? Y Pablo tenía una característica, hermanos. La iglesia de Tesalónica cuenta la historia, que el apóstol Pablo era una persona bajita, era calvo, cejas muy pobladas y ojos saltones. Y esa es la característica que daba. Entonces imagínense al apóstol Pablo cuando se presentaba y exponía la palabra de Dios, no era bien visto por muchos grupos, sobre todo por los griegos. Menospreciaban la presencia del apóstol. Pero dice Pablo ahí en capítulo 2, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu. El poder que emana de la palabra de Dios. Apolos era un hombre que predicaba conforme o fue enseñado bajo los términos griegos, es decir, con toda la gran oratoria, con una gran oportunidad para hacer comprender a la gente. Pero el apóstol Pablo era pequeño, chaparrito, pero un gran poder para poder vivir la palabra de Dios. Y bueno, dice aquí que fue llamado, y esa es la idea, ¿verdad? Que fue llamado para una tarea en específica. Gran parte de este mensaje, en esta carta, es correctiva, y dice ahí el texto: y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes posiblemente haya sido secretario de Pablo, o bien dirigente de la iglesia cristiana, y convertido en creyente ahí en Hechos 18-17. Pablo fue revestido de autoridad divina para predicar el evangelio y dirigirse a todas las iglesias. Recuerden, Pablo fue a predicar a los judíos lo rechazaron. Y entonces él dijo: ustedes rechazan ese hermoso evangelio, me voy a los gentiles. Y fue en esa gran comisión a predicar la palabra de Dios. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo escribe aquí nuevamente en la iglesia, ¿verdad? El término que les hace diferenciarse entre los judíos y los mismos creyentes. Y noten ahí en el versículo 2, a los santificados. Hace una referencia ahí el apóstol Pablo, todos aquellos creyentes que Dios ha separado para que vivan vidas santas. Dios desea que tú vivas una vida santa, por eso le llama santificados. No perfectos. La Biblia no describe perfección. Sabemos que aún como cristianos seguimos pecando, pero Dios busca
que tu vida vaya madurando, no en pecado, no en engaño, no en mentira, no en fraude, no en deshonra. Tratar de vivir íntegramente es difícil, pero Dios nos llama a poder vivir esa vida para alcanzar y ser maduros. Amén. Es la idea que Dios busca aquí en este texto. Y dice ahí el texto 2, los que invocan, significa todos los creyentes que oran. Así que todos aquellos que oran por ayuda a su nombre. Acompáñenme a Hebreos 10:10. Vamos a ir viendo rápido algunos textos, diciendo luego aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese sacrificio expiatorio de Cristo limpió, es decir, delante de Dios, en Cristo ahora Dios te ve limpio. Muy importante, hermanos. Ahora Dios en Cristo te ve limpio, es decir, toda la carga pecaminosa que llevabas ha sido limpiada en Cristo, si eres creyente. Si eres un genuino creyente, Dios ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros por el solo sacrificio de Cristo. Esto es hermoso. Y versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo común de Pablo. Sin embargo, son dos medios que el creyente requiere para fortaleza espiritual: la gracia de Dios, ese regalo con el cual Dios nos dota. Pero la gracia, hermanos, no implica que al momento de leer la Biblia todo va a cambiar. Necesitas disciplinar tu vida. Hay pecados que controlan tu mente, tu corazón, y no van a ser vencidos a menos que disciplines tu vida espiritual. Van a seguir ahí, tú puedes leer la Biblia, puedes seguir orando, puedes estar en comunión con Dios, pero esos pecados van a seguir controlando a menos que disciplines. Pablo toma ahí por el capítulo 8-9 un ejemplo de un atleta, y se refiere al Coliseo Romano, donde los atletas tenían que disciplinar su vida para poder obtener la corona. La vida cristiana es igual. No basta con asistir a la iglesia, no basta con tomar estudios, necesitas todos los días leer la palabra de Dios, orar y tener esa comunión propiamente con Dios para disciplinar tu vida. El pecado no va a salir ahí porque sigue controlando. Imagínate, 30, 40 años, no sé en qué momento conociste al Señor y de repente quieres modelar una vida piadosa, va a ser difícil. Necesitas disciplinar tu vida, y la gracia y la paz son dos medios que Dios tiene para poder abastecer y fortalecer la vida del creyente. Dios ha dejado una gran dotación de poder, pero están ahí. Pero si no lees la Biblia, no oras, no invocas al Dios Todopoderoso para que te utilice, estás más preocupado por las cosas del mundo. Dice Mateo 6, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ya no nos alcanza para pagar las colegiaturas, tenemos que trabajar más, el pastor lo va a entender, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar y esto va a impedir que pueda cubrir las necesidades. Y ves a un Dios pequeño que no tiene poder. Hermanos, el poder de Dios es inagotable. Amén. Tiene recursos poderosos, inagotables, para abastecer al creyente, pero el creyente está ahí tímido, cabizbajo, pensando en que no puede hacer las cosas. Dice la Escritura, ¿por qué os afanáis? El afán no te va a hacer crecer, pero mortifica tu mente y tu corazón. Estás pensando cómo vas a pagar las letras del carro, cómo vas a pagar la mensualidad, las colegiaturas, los gastos de casa, y eso empieza a afectar tu mente y tu corazón. Dice la Escritura también en Mateo, que antes de que tú le pidas, Dios sabe de qué tienes necesidad. Hermanos, ¿por qué se afligen? ¿Por qué están tan preocupados? Dios va a suplir aquello que tú necesitas, no lo que no necesitas. Muy importante, porque Señor, necesito un carro nuevo, necesito una casa en las lomas, necesito este lugar que es tan ansiado, tan codiciado.
no va a suplir eso, va a suplir aquellas cosas que necesita tu vida, solamente. Y bueno, es parte de todo lo que Dios va a buscar a tu vida, y en ese llamado a la santidad busca una responsabilidad. No todo lo va a hacer el Señor. Dios transforma, regenera, cambia tu vida, pero el hecho de que tú puedas llevar una vida santa, esa es tu responsabilidad. No lo va a hacer el pastor, no lo van a hacer los ancianos, no lo va a hacer tu vecino, tu papá, tu mamá. Tienes tú la responsabilidad de leer la palabra de Dios y de formar una relación continua con Dios para nutrirte espiritualmente. El diablo está trabajando incansablemente, hermanos, constantemente, desalentándote, desmotivándote, diciéndote palabras. Eres hipócrita. ¿Para qué te esfuerzas? Siempre caes, siempre reincides. ¿Para qué te esfuerzas si eres igual que los demás? Y terminas diciendo, creo que sí tienes razón, mejor ¿para qué? Vuelvo a mi vida anterior, pero ya no puedes vivir. Un creyente que ha sido tomado por Dios, es imposible que regrese al mundo. Hay una razón, eres propiedad de Dios. Amén. Y Dios no va a dejar que tu vida se huelgue en el pecado. Y hay un método muy consistente de parte de Dios: la disciplina. Dice, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Oiga, pastor, me robaron mi reloj. Dios está disciplinando. Oiga, pastor, me robaron mi carro, me robaron mi quincena. Dios siempre actúa en aspectos que van a doblegar tu corazón y vas a caer rendido delante de Dios. Así que se te pierde tu reloj, Dios no está tratando contigo. Porque cuando Dios trata, va a doblegar tu corazón, lo va a humillar. Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo tenía un problema en su cuerpo físicamente, no sabemos en qué consistía el problema, pero orando clamaba al Señor, 3 veces te he rogado que lo quites de mí. ¿Y saben qué le decía el Señor? No, lo vas a hacer. Ese problema que tú tienes genera debilidad. Y es a veces como Dios tiene que tratarnos, humillar nuestras vidas. Y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué puedes sacar en la debilidad? Cuando estás abatido, enfermo, decaído, angustiado, ¿qué puede salir? ¿De qué te puedes jactar? De nada. Así que ese primer punto, primer llamado a Corinto, ya lo vimos del versículo 1 al 3. Vamos a ver el segundo llamado que hace a Corinto, un llamado que no sostiene. Y dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo expresa en este versículo agradecimiento, ¿sí? Gracias doy a Dios siempre por vosotros, noten, por la gracia, ¿sí? Y le recuerda que la salvación en el pasado, cuando Dios los justificó con amor y misericordia, sin que lo merecieran. Muy importante, al perdonar sus pecados, no pienses que tú eres merecedor de la gloria y la honra. Ninguno de los creyentes merecemos la oportunidad de que Dios haya revelado en nuestras vidas. Eres tan pecador, tan vil y menospreciable, que mereces el infierno, al igual que yo. Pero a veces nos llenamos de jactancia. Oh, es que Dios me iluminó, Dios se reveló, soy mejor que los que no conocen. No somos mejores, hermanos, somos peores. Dice las Sagradas Escrituras en Corintios que de lo vil y lo menospreciable escogió Dios. Y había una razón. Ahí en Grecia había hombres dotados con una gran oratoria en la comunicación. Y llega un hombre bajito y les empieza a hablar de la palabra de Dios. Ya te veremos después. No nos interesa ese evangelio que tú predicas, Pablo. No nos interesa. Pero es el poder de Dios a través del evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, ¿verdad? Pablo explica lo que dice el versículo 4, de la gracia que os fue dada a los corintios, dice, fuisteis enriquecidos, es decir, enseña que los creyentes en Corinto se enriquecieron, y la palabra en griego significa
que algo de lo que tiene abundancia en valor, algo de lo que tiene abundancia en valor. La palabra de Dios es poderosa para transformar vidas, para construir, edificar. Tu casa, si viene el Señor, se va a quedar. Así es. Tu coche, tu reloj, en el caso de las mujeres, los zapatos que tanto aprecian, sus vestidos, sus alhajas, todo se va a quedar ahí. Dicen las Sagradas Escrituras que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Dios va a venir por los creyentes. Recuerdo una ocasión cuando un familiar, sobrino mío, murió, y la madre desconsolada por esa gran pérdida de su hijo, ya al momento de sepultarlo, ponía sus playeras, sus cómics que tanto le gustaban, las cosas que más le gustaban ahí. Yo les pregunto, ¿de qué sirve ya? Ya no se puede. Ya dicen las Sagradas Escrituras que en el último suspiro que el hombre da, en el último, es rápido, es fugaz, el hombre o va al infierno, o Seol, aunque todavía no es el lugar eterno, o va a la presencia de Dios. Mentira lo que la Iglesia Católica ha promovido sobre un purgatorio. Es inmediato. Vas al Seol, o Hades, o a la presencia de Dios. Mucha gente lo ve cuando está el cuerpo ahí. Mira, ahorita tiene una cáncer, pero ya está descansando. Ve la paz y la tranquilidad que refleja. Ya descansó, ya está tranquilo. Pero temo decirles que no. Lucas nos refiere una hermosa parábola. Dice, cuando murió el rico y Lázaro, dice, el rico estando en tormentos. Si no te has arrepentido, es momento hoy de reconocer tu vida a Cristo, porque en el infierno ya no hay oportunidad. Hebreos dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. No hay más oportunidad, hermanos. Así que fuimos enriquecidos, ¿verdad?, con lo que tiene valor, y no apunta a lo material, sino a lo espiritual. Dice en particular la palabra, la habilidad de comunicar o presentar la verdad de Dios. Y dice ahí, en toda ciencia. La palabra ciencia apunta en griego a gnosis, que es el conocimiento de su palabra. Y dice la Escritura, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso, ¿no? Dios quiere que crezcas, crece constantemente. Pero si no estás creciendo, si no estás madurando espiritualmente, algo está deteniendo tu vida, algo te está frenando, algún pecado, la displicencia, la apatía, la pereza. Y no estás creciendo, no estás desarrollando tu vida espiritual como Dios quiere. Dios quiere hacerte madurar, pero algo te está deteniendo. Y bueno, Dios ha provisto todo esto para que podamos crecer y madurar. Es decir, se requiere diligencia en el estudio de la palabra de Dios, orando y disciplinando tu vida para adquirir inteligencia espiritual. Dios es misericordioso y bondadoso para todo aquel que es obediente y ama su palabra. Pero no nos gusta ser obedientes. Nuestra naturaleza, por tantos años, ¿qué te va a dar leer tanto la Biblia? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Ay, eres hipócrita igual que los demás. ¿Para qué te esfuerzas? Pero Dios, a través de las Sagradas Escrituras, es el instrumento que utiliza para modificar, limpiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que nos ha hecho tanto daño? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no eres disciplinado? Y tantas cosas que hay en nuestras vidas. Así que ha sido dada para enriquecer nuestra vida espiritual. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Apunta al momento en que tuvo la conversión del creyente, es decir, oyó, creyó y fue convertido en un ser nuevo. La palabra confirmado significa
hacer estar de pie o hacer estable. Y quiero decirles que la gente es Dios. Dios se revela a la vida del cristiano. Te hace entender, te hace comprender y te hace discernir su palabra. De otra forma, no estuvieras aquí. Estuvieras en otro lado. Pero Dios ha usado todo eso para ti. Solo Dios puede dar vida a un muerto espiritualmente y mantener su vida a flote y lo regenera. Pero hay un gran problema hoy en día. Mucha gente piensa que es cristiana. Porque va a la iglesia, porque lee la escritura, porque ora, porque testifica y porque aparentemente se comporta como cristiano. Pero es un simpatizante. ¿Cómo identificar un verdadero cristiano? Las Sagradas Escrituras dicen en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, nos reuníamos ahí con el pastor, estábamos ahí, participábamos de las actividades, salíamos a evangelizar, salíamos a muchas actividades y dice el Señor, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una palabra fuerte. Estás inclinado a lo malo. Mucha perversión en tu vida. Y no te has humillado delante de Dios. Ante un Dios santo, piensas que te puedes presentar de forma inmunda. Y no hablo exteriormente. La forma exterior no tiene implicación delante de Dios, sino la interior. Cuando Isaías, ahí en el capítulo 6, se presenta, los quiciales, es decir, las columnas, algo sin vida, ante la santidad de Dios, temblaba, hermanos, cimbraba. Y tú presentas delante de Dios con una vida cargada de pecados sin arrepentirte. No puede ser así. Tienes que confesarlo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Los apapachas, los consientes, los toleras, no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra don habla de los dones espirituales y ninguna iglesia fue tan dotada espiritualmente como Corinto. Tuvo muchos dones. Algunos de ellos, como el hablar en lenguas, cesó. Hablar en lenguas significaba hablar otro idioma. Pero hoy muchas iglesias han tergiversado y que el que no habla en lenguas no puede alcanzar la gloria de Dios. Y esto es falso, hermanos. Eso culminó, cesó, fue temporal, quizás unos meses, no más. Cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, ya no hace referencia acerca de los dones. Fue temporal, pero muchas iglesias están tergiversando, manipulando la palabra de Dios y tienen estos dones el propósito de evangelizar, edificar su iglesia. Y tú, por lo menos Corintios enseña que has recibido un don. Y ese don puede ser el don de la enseñanza, puede ser el don de predicación, puede ser el don de evangelizar, el don de servicio. Por lo menos un don te ha dado Dios. ¿Lo estás echando a trabajar? ¿Estás utilizando, sabiendo cuál es tu don? Sería importante, ¿no? Pero a veces pensamos que los dones espectaculares son los más importantes, como el predicar la palabra de Dios. Y Pablo dice que no. Y presenta la figura de un cuerpo humano. Y dice que un cuerpo humano no puede vivir sin riñones, sin corazón, sin pulmones. Es decir, que aquellos dones que no son evidentes dentro de la iglesia son los que son más importantes. Por eso la iglesia, Dios ha dotado a toda la iglesia por lo menos con un don. Y dice aquí el texto, la manifestación, versículo 7, noten ahí, dice la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la revelación. Pablo se refiere a la bendición de la gracia futura, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Tito 2:13. Todos esperamos al Señor. Las cosas se están tornando muy difíciles. El pecado está creciendo mucho.
Y no, el cristiano no quiere comprometerse con el Señor. No quiere adquirir una responsabilidad. La responsabilidad es del pastor, de los ancianos. Yo no tengo responsabilidad. Pero las Sagradas Escrituras dicen, fuisteis comprados por precio. El precio de la preciosa sangre de Cristo. Eres parte de un cuerpo y Dios va a demandarte esa responsabilidad. Es decir, la salvación no la vas a perder porque es un regalo de Dios. No está afincada bajo la estructura humana. No tienes que hacer obras, es decir, esfuerzo humano. Es un regalo de Dios a todo creyente o a todo aquel que ha llamado. No se pierde la salvación. Sin embargo, sí hay responsabilidad humana. Y en esa, Dios te va a llamar al tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuentas. ¿A quién le gusta ser llamado a cuentas? No nos gusta, ¿verdad? Oye, ven, siéntate, vamos a hablar. ¿Qué hiciste en el tiempo desde que conociste al Señor? No hacia atrás, porque estabas muerto, pero hacia adelante. ¿Qué cumpliste? ¿Qué responsabilidad hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Viviste para honrar al Señor, para glorificarle? ¿O viviste para ti? Dicen las Sagradas Escrituras, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el trono blanco que está en Apocalipsis 20. El trono blanco es para todos los incrédulos. Pero ya llegaste a la presencia de Dios, va a estar en el tribunal y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sigues quizás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sigues pecando contra Dios y no honrando al Señor. Versículo 8, regresando nuevamente a 1 Corintios, dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles, es decir, sin tacha. Dios busca que tu vida vaya en ascendencia, es el propósito de Dios. Y Pablo usa 2 veces este verbo aquí, lo cual confirma a los creyentes en su fe la promesa de que el poder de Dios estará con ellos hasta el fin. Dios no te va a abandonar, jamás. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ahí en Génesis 12, 1 al 3, tierra, nación y bendición. Y le dijo Dios, no temas, tu galardón será grande, Abraham. Y vas a tener un hijo, porque había una preocupación en Abraham. No tenía hijos. Y le decía a Dios, bueno, Dios pues va a heredar mi esclavo Eliezer. Y le dijo Dios, no, un hijo nacerá de tus entrañas. Pero llegó una propuesta de Sarai, su esposa, y le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estar estéril, pero llégate a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y bueno, ustedes saben la demás historia, dijo, bueno, pues si tú quieres, si tú me lo permites, bueno, conste que yo no lo estoy pensando, no estoy haciendo algo indebido, tú me estás dando la oportunidad de hacer eso, y pues bueno, vamos a cumplir lo que Dios dijo, tener hijos. Había una costumbre en ese tiempo, hermanos, en que le era permitido a la mujer, si no podía procrear, darle a su sierva y poder procrear. Eran normas de la ley Hammurabi. ¿Pero qué crees? Las Sagradas Escrituras no enseñan eso. Génesis 2, 24 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero a veces queremos maquillar. Finalmente, años más adelante, Dios se acercó a Abraham. Abraham había pecado. 13 años, Dios no le habló. Y no le habló quizás por la simple y sencilla razón de que Abraham había pecado al no esperar la promesa de Dios. Y a veces nos apresuramos, hermanos. Queremos las cosas rápido, instantáneo, que todo se dé, que sea nuestro tiempo, que sea ágil y que sea como yo quiero.
Y si no es, me enojo, me molesto, me inconformo con Dios. Ni siquiera Jesús hizo eso. Tampoco Pablo. Dice el Señor, 3 veces le he rogado al Señor, quítalo de mí, Señor, esto me avergüenza, esto me afecta en mi vida. Decía Pablo, y decían las palabras hermosas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ni Jesús hizo esto. Mateo 26 dice, estando en agonía, venía Jesús y decía, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es falacia. No, que se haga mi voluntad, es más factible. Bueno, a mí me gusta más. Pero cuando aceleras las cosas, y Dios no hizo caso a la oración de Jesús, porque el plan de Dios era llevar a Cristo a la cruz por todos aquellos pecadores que no son merecedores, como tú y como yo. Las promesas de Dios se van a cumplir, hermanos, en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Aunque todas las promesas son sí, van a cumplirse de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al plan. Así que si quieres una casa en las lomas, no creo que Dios te la dé. Porque la voluntad de Dios no es enriquecernos, sino llenarnos de todo conocimiento de su palabra. Porque es lo que tiene valía. Y Pablo, bueno, aquí lo confirmaba en este pasaje, ¿verdad? Fuimos llamados, ¿verdad?, irreprensibles, dice el texto. Y bueno, no habrá quien nos pueda acusar también, porque Cristo ha pagado en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Noten, versículo 9, fiel es Dios. Pablo lo enfatizó aquí. Afirma que cumplirá lo que él promete, debido a que pone esta palabra en posición enfática. Es un llamado eficaz que él salva. Dios es quien llama a la salvación, a la comunión, compañerismo e intimidad con Dios a todos los creyentes. Fiel es Dios. No puede negarse a sí mismo. El maná caía, ¿saben qué día caía? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero el viernes caía doble. Y les decía el Señor, recojan solamente lo que van a comer ese día. Si Dios es tan provisor, pues ¿por qué no les dio de una vez para 3 meses? No hubiera sido suficiente una vez y ya. Pero aquellos judíos, como nos pasa hoy en día, no le creían a Dios. Hacían la porción y lo demás se les echaba a perder. Y todavía les dijo, no salgan el sábado, porque el sábado no va a caer. ¿Y qué creen? ¿Salieron o no salieron? Salieron. ¿Y cayó o no cayó? No cayó. Dios va a suplir toda necesidad tuya. No tienes por qué afanarte, no tienes por qué preocuparte, porque fiel es Dios y Él va a cumplir su palabra. Y pastor, no puedo ir al domingo a la iglesia porque tengo que trabajar. El día del Señor anteriormente era el sábado y el significado era cultivar su relación espiritual. Pero a partir de que Cristo muere el viernes, queda viernes, sábado y domingo, resucita, la iglesia primitiva empezó a reunirse el día domingo. Es decir, cambió como el día del Señor al domingo. Es decir, el día domingo no te pertenece, es de Dios. Necesitas cultivar tu vida espiritual todos los domingos. Oye, es que llegan los familiares, ¿qué crees? Del extranjero. Y pastor, usted es muy comprensivo, usted es muy amoroso. Me va a entender porque pues tengo que atenderlos, pastor. Llegaron mis hijos, me invitaron a un día de campo. No voy a la iglesia. Bueno, tampoco vamos a ser legalistas, ¿no? Puedo decirte, siempre y cuando Dios sea tu primer amor. Pero si Dios no es tu primer amor, ¿qué va a pasar ahí? Fiel es Dios, ¿verdad? Por el cual fuiste llamados, dice, a la comunión. Un llamado eficaz que hace Dios. ¿Es Dios tu primer amor? Es importante, ¿no?, que veamos. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? ¿No lo tienen aquí?
de Éxodo 20, dice las Sagradas Escrituras, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Bueno, pastor, usted puede ir a mi casa, no hay altares, no hay nada, no tengo ningún Dios, yo la libré aquí. Pero a lo mejor tu Dios ha cambiado por tu hijo, ha cambiado por tu esposa, por tu esposa, por tu esposo, por tus bienes, por tu negocio, por tu casa, por tu coche. Tan solo ve cuánto tiempo le dedicas. Y Dios no es tu primer amor. Dicen las Sagradas Escrituras: mas buscad primeramente. Amén. La palabra primeramente significa en griego antes que. Pero pensamos, ¿verdad?, que Dios exagera, porque no significa que no ames a tu esposa, no significa que no ames a tus hijos, que no ames tu trabajo, pero que no te desvíe de que Dios sea tu primer amor. Bueno, hemos visto el llamado a la santidad del versículo 1 al 3, el segundo llamado a Corinto, el llamado que nos sostiene del versículo 4 al 9, y vamos a ver el tercer llamado a Corinto, que nos exhortan a la unidad de pensamiento. El tercer llamado a Corinto nos exhorta a la unidad de pensamiento. Y dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, y es difícil, ¿no? En el mismo matrimonio hay choques fuertes. La esposa quiere algo y la esposa también. Y empieza un choque tremendo para posicionarse cuál es la mejor elección. Es difícil. Sin embargo, dice aquí Pablo: os ruego. Significa rogar, implorar, pedir fervorosamente. Estaba preocupado Pablo por Corinto, iba dirigido a los creyentes. Y noten, dice en el versículo 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase denota autoridad en el nombre divino. Pablo estaba apelando a la autoridad del nombre divino, que es Cristo. Dice que habléis todos una misma cosa. Qué difícil, ¿no? En la misma iglesia hay problemas. Recuerdo una hermana muy querida que ya está con el Señor. Todos los domingos arreglaba su cabello coqueto y sus mejores ropas para ir a la iglesia. Pero no faltó la hermana carnal. ¡Ay! Está creída. Mira cómo viene. ¿Qué se cree? ¿Cómo se presenta así? Todo nos molesta, hermanos. Claro. Aunque la Escritura no revela un patrón de vestimenta, siempre con lo mejor para el Señor. Amén. Y limpio, ¿verdad? También es importante. Pero hay molestia, hay división, ¿no? Ser de un mismo sentir. Ay, aquel hermano predica, se cree mucho. Míralo, ve cómo predica, se siente mucho. Y empieza a haber divisiones, fracturas. Y esto es importante, ¿verdad? Un compromiso débil con la doctrina. Un compromiso débil con la doctrina nos lleva a la desunión y debilitamiento de la iglesia. He sido testigo de 6 rompimientos en la iglesia, hermanos. Y no lo van a creer, pero las primeras que tienen inferencia en la iglesia, ¿saben quiénes son? Las mujeres. Wow, calladitas primero, pero de repente cuando hay una fractura, se rompe toda la hegemonía de la iglesia. Rompe. Y Pablo nos llama aquí, nos exhorta a la unidad de pensamiento. Repito, un compromiso débil con la doctrina nos lleva a la desunión y debilitamiento de la iglesia. ¿Y cómo creen que estaba Corinto? Había carnalidad. Acompáñenme al capítulo 3, versículo 1. Dice, de 1 Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños.
en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda era un pedazo de carne más sólido. Dice, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿Hay divisiones en la iglesia? ¿Hay disensiones? Quizás pueda fracturarse la iglesia. Y esto es difícil, ¿no? Pablo buscaba que esto no se suscitara y por tanto es importante la unión verdadera en la iglesia. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Versículo 11. Dice el texto de las Sagradas Escrituras: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en una sola unidad. ¿Quién tiene mayor poder? Los tres, porque los tres son uno, ¿sí? Y dice aquí uno, ¿verdad? Nos apela versículo 21 y 23 de ese mismo pasaje, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. 3 veces lo repite, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La iglesia que se mantiene unida va a soportar, siempre y cuando mantenga los preceptos bíblicos, respetándolos fuerte. Pero si ya empieza a haber resquebrajamiento, inconformidad, desunión, queja, murmuración, intolerancia, ya la carne está entrando y está afectando la iglesia. Dice Hechos 2, 46 y 47, también algo importante, ¿no? Y perseverando unánimes. Amén. La iglesia primitiva, dice la Escritura, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos se reunían, formando la unidad, uno solo. Es parte importante. Y que no, dice, regresando nuevamente a 1 Corintios 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y divisiones significa oposición, generalmente entre dos personas, cuando hay discordia, desaveniencia de voluntades. Dice el texto ahí, perfectamente unidos, nos tiene la idea de unir en pedazos algo que se había roto. Y Dios quiere que nos mantengamos. Dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La unidad avanza siempre y cuando la iglesia no haya perdido la expectativa de honrar la palabra de Dios. Cuando la pierden, navega y se fractura. Muy importante, hermanos. Así que Dios busca que la palabra de Dios sea fuente de toda verdad. Amén. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nada puede mantenernos tan unidos como la verdad de la palabra de Dios. Amén. Tan potente, tan poderoso. Amén. Así que hoy en día muchas iglesias tienden a ser divididas debido a la falta de humildad, la falta de amor, sobre todo poder reconciliar en Cristo. No debemos romper la iglesia. Quiero decirles algo importante. La iglesia no le pertenece al pastor, no le pertenece a los diáconos y no le pertenece a los creyentes. Es propiedad de Dios. Y cuando tú atentas contra la iglesia, atentas contra Dios. El tesoro más preciado de Dios en la tierra no es el mar, no son los bellos animalitos, las bellas aves, aquellos caudales hermosos que corren, que son parte de la creación de Dios. El tesoro más precioso, que tiene más valía para Dios, son las iglesias, porque ahí se proclama la palabra de Dios. Así que si atentas contra la iglesia,
atentas contra Dios. Dice Mateo 16, es mi iglesia y yo la edificaré. La iglesia le pertenece a Dios. Y el que la construye es Dios. Es el Señor. Sí. Hoy somos testigos, ¿no? Vamos a hacer la iglesia del crecimiento. No sé si lo han escuchado. Ganas a uno gana 10, esos 10 ganan a otros 10. Y bueno, pues se hace un boom. Caramba, oye, ese método es infalible. Tú ganas a uno a 2, 2 a 3, 3 a 5, 5 a 10. Y bueno, cada uno va a ganar a 100 personas y la iglesia va a estar abarrotada. Caramba, oye, esto funciona. Son buenas partes para poder hacerlo. ¿Se puede hacer? Temo decirte que no. Y hay una razón. El que hace la obra es Dios. Dice en la Escritura que estábamos muertos. La palabra muerto en griego significa necros, de donde se deriva la palabra necropsado. Imagínate que llegas con un cadáver y agarres una aguja filosa y lo pinches en el pie. ¿Qué va a pasar? ¿Va a gritar? O llegas con un plumero y en sus piecitos le haces cosquillas. Ríete por favor. Está muerto. Significa, hermanos, que antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente, vivos físicamente, muertos espiritualmente. Y éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios iluminó. Qué gran regalo nos dio. Qué gran regalo. Merecíamos el infierno y Dios fue bueno. Así que, versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Noten ahí, llegó la familia, muy informante, queriendo, pues, mantener al tanto a Pablo. He sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Y Cloé significa verdura tierna. Es posible que haya visitado a Pablo para contarle acerca de las divisiones que estaban suscitándose en Corinto. No se sabe, ¿verdad?, si Cloé era una familia o una persona, hombre o mujer. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, noten lo que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Cuántas palabras repite la palabra yo? Por lo menos aquí 1, 2, 4 veces. Había una profunda actitud de egoísmo en Corinto. Yo soy el que trabajo aquí, llega el esposo, ¿no? El que suple las necesidades y va y está ahí. Yo voy ahí, mira, y me deshago y estoy con el trabajo, voy al negocio, hago esto, llevo a los niños. Yo soy el que hago todo. Pobrecito, no, hombre. ¿Y si Dios te hubiera puesto en una silla de ruedas? Ahí tendido. ¿Qué hubieras podido hacer? Nada. Es que yo me desgasto y tú aquí en la casa, mira, yo veo que tú estás tranquila. Pero la posición de la mujer es estar en el hogar, cuidando a los niños, educándolos bajo la palabra de Dios. Y el esposo sale y trabaja y se esfuerza. Pero había un problema aquí en Corinto, ¿verdad?, acerca del egoísmo. Me recordó al rey Nabucodonosor, cuando Daniel llegó y lo exhortó fuertemente a Nabucodonosor y le dijo: rey Nabucodonosor, ponte a cuentas delante de Dios, considera tu vida. Pero ¿saben cómo era Nabucodonosor? Era arrogante, soberbio. Dice Daniel que a quien quería mataba. Imagínate la clase de hombre ruin y malvado que era Nabucodonosor. Y dice en las Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Daniel, que vino a través de la exhortación a través de Daniel para que Nabucodonosor confesara sus pecados y buscara al Señor. Y Dios le dio 1 año. Al culminar el año, vino la sentencia de Dios.
Y la sentencia dice 7 tiempos pasaron en el hebreo, 7 años pasaron, no 7 meses, no 7 días, 7 semanas, 7 años. Dicen las Sagradas Escrituras que pelo le creció, las uñas le crecieron y se fue a empezar comida de animales en el pasto. A veces Dios tiene que humillarnos. Tanta arrogancia, tanta soberbia. Te exaltas, te llenas de arrogancia pensando que tú eres la máxima importancia dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la iglesia. No somos nada. Juan capítulo 13 le dice Cristo que llegó y le lavó los pies a los apóstoles. Lo digo con Pedro, siempre líder. Bueno, no me los laves. Jesús le dijo unas palabras fuertes: si no te los lavo no vas a tener parte conmigo. Bueno, no solamente los pies, continúa con lo demás. No, hermanos, tanta arrogancia, tanta soberbia. 7 años pasaron hasta que Dios intervino. Dicen las Sagradas Escrituras, y volviendo en sí. Lo mismo con el hijo pródigo. Es decir, el único que puede intervenir en un cadáver espiritual es Dios. No hay otra forma. Si no interviene Dios, Jonás dice que la salvación es de Jehová. Oye, pero es que ya le hablé, es que platicaba con un familiar, me decía, es que mis hijos ya vinieron a la iglesia, estuvieron hace 7 años, mira, ellos ya escucharon, son creyentes. No, hermanos, no son creyentes. Por eso que dice las Escrituras que el que no ha nacido de nuevo no es creyente. Y el que cree, esa palabra es importante, cree en el Señor. Esa palabra significa que cuando crees, de ahí Dios te toma y vas en aumento hacia la palabra de Dios. Pero una persona que dice que cree en Cristo y 3 meses ahora ya es Hare Krishna, después a los 7 meses ya es testigo de Jehová y después termina siendo musulmán, no ha nacido de nuevo y no es creyente. Nunca fue. Así que es importante. Había un problema aquí con Corinto. Dios busca, dice, sino que estéis perfectamente unidos, ¿verdad? Y este problema estaba dándose aquí muy fuerte, el egoísmo, el orgullo de querer ser representados por cada uno de sus líderes. Pablo, pequeño, habló con demostración del Espíritu y poder. Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, Hechos 18:24. Cefas, nombre arameo dado a Simón. Había una disputa por quién era su líder. Unos Pablo, otros Apolos, otros Cefas y otros de Cristo. Y yo de Cristo. Para que no haya problemas, mi siervo, mi pastor es Cristo. Hay disputas en las iglesias siempre, porque está compuesta de hombres carnales, pecaminosos. Seguimos pecando, hermanos. Todavía. Pero cada día menos. Cada día menos. Cada día menos. Así que, ¿cuántas iglesias, verdad, hay rupturas y todas estas situaciones que acontecen? El problema central en Corinto no era la raíz de orgullo de sus miembros, a quien buscaban que mejor lo representara. No debe de haber favoritismos. Respetemos a nuestros siervos con amor, orando por sus vidas. El trabajo más desgastante es el de pastor. ¿Está orando? ¿Sabían ustedes que va a dar cuenta de cada uno de ustedes? Cada oveja que llega aquí, el pastor es responsable. Pero hay ovejas que de repente se van y el pastor va, las carga, las levanta y las lleva nuevamente al corral. Pero somos difíciles, cada uno de ustedes en su temperamento, en su forma de ser. Y aquí en Corinto, bueno, estaban esas situaciones difíciles. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados
en el nombre de Pablo. Aquí hay una imposibilidad retórica, ¿verdad? Es decir, para permitir una respuesta afirmativa. Pablo nunca fue crucificado y tampoco bautizaba. La idea de Pablo no está a la altura de Cristo, ¿verdad? Ni tampoco de algún líder, por muy sabio, ni siquiera un apóstol debe de recibir la lealtad que merece nuestro Señor. Pero ya no hay apóstoles, tampoco. No vayan a pensar que, el apóstol Juan, el apóstol José Luis. No, solamente formó 12. Sí hubo otros apóstoles, pero ya no renombra. Porque había una condición. Tenían que ver, entre varias, la muerte del Señor. Pero Pablo no vio al Señor. Pero dicen las Sagradas Escrituras que Dios se reveló a Pablo y lo llevó al tercer cielo. Es el único. Así que ya no hay apóstoles, ¿verdad? Es que ese apóstol tiene un poder, impacta, es elocuente. ¿No será el apóstol Joaquín García? No, hermanos. Su vida está plagada de pecado, ¿verdad? Creo que aquí en México no lo evidenciaron, pero en Estados Unidos ya no permitieron más. Bueno, elevar a un líder más allá de su posición solo puede traer disputas y divisiones y la ruptura de la iglesia, porque la iglesia no está dividida ni su cuerpo. Los líderes deben ser humildes sin buscar su propia gloria, mucho menos envanecerse, no ser orgullosos, ¿verdad? Dicen las Sagradas Escrituras, porque todo aquel que se enaltece será humillado. No puede haber arrogancia. Debemos ser humildes, saber que no somos nada y por la gracia de Dios somos lo que somos. Versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguna diga que fuiste bautizado en mi nombre. Sí, Pablo agradece a Dios de que a nadie ha bautizado sino a Crispo y a Gayo, y Gayo era el anfitrión, ¿sí? Para que ninguno diga. Pablo explica que no era el propósito de bautizar. Recordemos que Jesús no bautizaba a nadie, Juan 4:2, y explica que Dios lo envió a predicar el Evangelio. Muchas iglesias hoy en día practican el bautismo como algo, luego llega una persona, ¿te quieres bautizar para pertenecer al reino? Sin haber entendido el Evangelio. El bautismo es solo cuando aquellas personas han reconocido a Cristo y deciden que han nacido de nuevo, dan fe públicamente de lo que Dios ha hecho. No antes. Pero Pablo no había hecho esto, ¿verdad? Era puesto para predicar el Evangelio. Versículo 16, también bautiza a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Estefanas se había dedicado al servicio de los santos. Cualquier otra cosa más no deseo omitir, es la expresión. Pablo no menosprecia el bautismo debido a que era la imagen de una nueva vida, Romanos 2:6-6, pero niega que considera el bautismo como algo esencial para la remisión de pecados o como medio para obtener el perdón. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautizador? Arrepentíos, generación de víboras. Ay. Y confrontaba el pecado. Confrontaba el pecado. Y eso le costó que le cortaran la cabeza. Le decía, ¿verdad? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Cada vez que tú vas y expones el Evangelio, no eres bien recibido. Les molesta, les incomoda, incomoda. Pero id y predicar el Evangelio a toda criatura es el mandato. Evangeliza, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, hablando del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo vivía Juan? Juan el Bautizador. Una vestimenta básica, sencilla, era pobre y comía cosas que se daban en el desierto. Y tú te quejas, ay, otra vez frijoles, ay, otra vez huevo, ay, ya me hiciste, pues es lo mismo.
Hombre, ya no le puedes variar. Mira, siempre lo mismo. De una forma sencilla, humilde, pero con un gran poder de Dios, preparando el camino para el Señor. Dice, pues no me envió a bautizar Cristo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino con el poder de la palabra de Dios. Note en versículo 18, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden. Cada vez que tú predicas el Evangelio, estás loco, mano. No, hombre, ya te metiste ahora eres de los aleluyos. Sí, casi estoy seguro, eres aleluyo. Mira, ya te lavaron el cerebro, ya cambiaron tu forma de ser. O sea que ya no puedes tomarte una copa, ya no puedes bailar, hacer esto, aquello. Ya vas a llevar una vida amargada. Pero quiero decirles que la vida más excelsa, más sublime, más grata para el ser humano es la vida cristiana. Poder disfrutar, poder ver toda la gracia del gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son las cosas que Dios ha equipado a todo creyente. Pero a lo mejor la gente se siente grata. Pero mira, tú eres pobre, yo soy rico. Yo he conformado una empresa. Tú eres pobre, yo soy rico. Dicen las Sagradas Escrituras, una parábola, ya vamos a concluir, que ve un hombre rico, que tenía unos graneros muy amplios, pero había trabajado quizás tanto, que había sobrecupo, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré más grandes para que haya buena forma y abastecer todo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe, alégrate, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, hoy es el último día que tienes aquí. Y todo ese almacén gigantesco, hermanos, disfrutemos lo que tenemos. Porque el día que venga el Señor, se va a quedar todo aquí. Tanto te afanas, tanto te preocupas por tener una casa mejor, un coche mejor, y finalmente viene el Señor, ni tiempo tuvo de disfrutarlo. No es malo que tú tengas una casa, que tú anheles un coche, pero si Dios no es tu primer amor y te robe la paz y después salgas de paseo y estás preocupado por tu casa o por tu negocio, híjole, es que necesito checar las cámaras, déjame ver, a ver cómo está algo, a ver si están trabajando los empleados, porque esto va a ser difícil. Y finalmente, hermanos, llevar a la unidad de Cristo la predicación es lo que dice el versículo 17. Predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, con argumentos, con gran oratoria, sino en el poder de Dios. Esta es la estructura fundamental. No preocuparse por ascender ni el egoísmo de los corintios, ¿verdad? Ni con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios en las Escrituras, que lo cambia y lo transforma a una persona y que limpia sus patrones pecaminosos. Conclusión: cada creyente, al igual que Corinto, debe recordar que Dios lo llama a la santidad. Todo creyente debe tener en mente que Dios lo llama al igual que los corintios. Cada creyente debe recordar que la unidad en la iglesia es importante para su vida. El egoísmo, fuente de toda división en la iglesia. Ser humilde y no fomentar la discordia en la iglesia es el llamado a la unidad. No buscar adeptos, ni fomentar el individualismo en los líderes. Si aún no te has arrepentido, hoy es el momento para cambiar tu destino eterno. No hay más tiempo. Requiere reconocer tu posición interna y reconocer al Salvador. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Dice la Escritura, quiero leerles esto.
¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Noten, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3, 17, 18 y 19. Vamos a orar. Padre amado, pues estos tres llamados que fomentan la unidad, tú nos has dado los recursos para vivir con integridad. Corinto vivía en egoísmo. Es muy posible que nosotros también seamos egoístas con nuestros bienes, con nuestras pertenencias, con lo poco o mucho que tú nos has dado, no quererlo compartir con los demás. Como dice la Escritura, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Pero el gozo, la paz, la vida eterna es una recompensa para nosotros los pecadores que no la merecemos. Te rogamos, Señor, porque si hay alguien hoy con un corazón divisivo, con envidia, o ha buscado adeptos, tú le guíes, le perdones. Y si alguna otra persona no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy pueda arrepentirse, y no como el pueblo de Israel. 40 años vagaron y no pudieron entrar por la incredulidad. Padre, solamente tú puedes escuchar nuestras oraciones. Amén. Nosotros somos instrumentos imperfectos, pero tu salvación, tú la proporcionas al pecador. Trae convicción, trae entendimiento. Te agradecemos, Señor, por este hermoso pasaje y porque tú alientes a mis hermanos a reconocer a Cristo, siendo la autoridad suprema de tu palabra. Te agradecemos esto en Cristo, tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias.